en realidad no tiene más de 70 años, como especialidad científica. Si hacemos un poco de broma, globalizamos el término. ¿Tú sabes quién fue el primer fisiólogo? ¿Quién se te ocurre? Dicen que fue Dios, porque le sacó la costilla, pues. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿No? William Thomas Morton. O sea que somos más antiguos de lo que pensamos. Pero por allá, por el año de 1700, más o menos, ya se empieza a hablar científicamente, ¿no? Porque cuando hablamos... Tengo un problema porque, bueno, ustedes, tú más que yo, ¿no? Lo que pasa es que las clases ahora les han puesto un tope de tiempo, ¿no? No sé si después de esta clase hay otra, no sé. Pero creo que entra a las 6 de la tarde, o sea, tenemos un poquito de... ¿no? Entonces yo hablaba antes de la historia de la anestesia, ¿no? Entonces la anestesia que ha pasado por todas las etapas que ha pasado la humanidad, ¿no? En la época de los grandes científicos de la medicina, ¿no? Hipócrates y todas esas cosas. Bien, entonces ahí hablamos de la época en que el dolor, ¿no? El dolor. Vamos a ver. Entonces, en el año 1846, que se toma como el nacimiento oficial de la anestesiología moderna, donde William Morton hace una exposición utilizando éter para dormir un paciente, ¿no? En el colegio de cirujanos, ¿no? De Boston. Entonces, esa foto que tienen ustedes ahí, esa imagen más que todo, porque es un cuadro que en ese tiempo no había fotos, ¿no? Entonces se ha quedado como la demostración. Este cuadro famoso está en el Museo de Arte de Washington, donde está, hay el Museo de Ciencias, perdón. Si ustedes van a Washington algún día, hay un pasadizo así como decir del parque universitario, y cada edificio es un museo de ciencias, de arte moderno, de literatura, aeroespacial, etc. Bueno, pueden hacer una vueltita por ahí. ¿Ya? Entonces, este cuadro está ahí. Y entonces esto se ha tomado como el Día Mundial de la Anestesiología. ¿Ya? Bien. Entonces, lo cerramos y luego... Un mes, más o menos, ha sido el 6 de julio. Algo de historia. Entonces acá tenemos ya el uso del cloroformo y el éter del siglo XIX. Esto de acá es el famoso equipo que se llama de Ombredam, que no es más que una especie de recipiente que se usa en los laboratorios, ¿no? ¿Qué cosa hay adentro? Algodón, conocido como guante, ¿sí? Y adentro que se ponía cloroformo y se daba a respirar a las personas, ¿no? Esa era la operación. Pero había ahora mucha corrupción, ¿no? Porque le hacían respirar al paciente solo, ¿no? Y a lo que exhalaba también le botaba su éter, ¿no? Pero así era, pues, ¿no? Al final se dormía el paciente, el cirujano, la monja, todos los que estaban en la sala de operaciones, pero el museo salía la prensa. Fue evolucionando y acá ya tenemos bolsas respiratorias. El principio sigue siendo el mismo. Y este ya es famoso, ¿no? Que tiene una especie de regulador. Esto no es más que el remedio de un termo que tenemos todo en casa, ¿no? ¿Usted viste el termo en casa? ¿Sí? ¿No es cierto? El termo son dos tubos, ¿no? Protegidos por algodón. Igual era este, ¿no? Acá se echaba el éter, este disco se giraba y por acá ahora ya apareció una máscara. ¿Se acuerdan que hemos hablado en la práctica, ¿no? De anestesia con un grupo que va pasando de la mano? Y esta es también es una imagen famosa, ¿no? De la esposa
un rey. El dolor. El dolor es la calamidad perfecta en el que excede todos los males, el que aniquila cualquier paciencia. Gran frase de John Milton. ¿Quién es este? ¿Quién es? No, el decano no es. ¿Qué cosa trata de explicar eso? El dolor, de por sí, todos le tenemos miedo al dolor, ¿no es cierto? Nadie quiere sentir dolor, por lo que dice ahí. Nadie, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es: ¿qué cosa fue primero? Como el huevo y la gallina, ¿no? La humanidad, desde que está en este planeta, ha manifestado de alguna manera haber sentido dolor, ¿no es cierto? Con pinturas, entallados, guacos, lo que quieran, ¿no? Y este es uno de ellos, de la cultura mochica, ustedes que son estudiosos de la historia peruana, que expresan los mochicas el miedo al dolor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica? Que el dolor va acompañado de miedo, que ahora modernamente se le dice estrés. ¿Ok? Entonces, la conclusión es de que cuando ustedes manejen el dolor, no se olviden el componente psicológico. Tú puedes dar un excelente analgésico, pero si no corriges, mejoras o tratas la parte psicológica, el resultado no va a ser tan como lo quieras. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos. ¿Ya? Como yo siempre le digo en las prácticas, yo soy como en el casino, yo no sé si ustedes en el casino, ¿no? Entonces voy llegando las cartas, ¿no? Y ustedes pueden dar el muñeco, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues todo voy lanzando conceptos. ¿Sí? Muy bien. Yo les recuerdo la neurofisiología del dolor, a ustedes que les encanta la fisiología, la fisiopatología, nos lo han demostrado a lo largo de estas semanas. Entonces dice que son varias las estructuras nerviosas que participan en la percepción, experiencia dolorosa y de todo lo que lo acompaña. Básico 2, dolor físico, dolor físico. ¿Ya? Existen niveles de integración creciente donde la información nociceptiva es procesada de forma organizada, sometida al calor de los sistemas individuales. ¿Dónde se hace esto? ¿A qué nivel? Antes de que se inventen las computadoras, ya nosotros teníamos una computadora. ¿Dónde está? Acá está nuestra computadora. Mejor que ese. Casi le digo de qué es eso. ¿Ustedes no? Mira, no son computadoras. No se le baja la pila, no se cae en su pata, no se resetea, nada. Solo se duerme. Bien, veamos los elementos importantes de la percepción y modulación del dolor. La nocicepción, ya saben a qué se refiere nocicepción, ¿no es cierto? Saben el término, ¿sí? Nocicepción, la percepción. ¿Ok? ¿Ya? Es la percepción. Noci es de razonamiento, de hacer conciencia. Cepción es de sentir. La nocicepción, ¿no? La capacidad de percibir. ¿Estamos? Ya. En el sitio activo del tejido dañado, donde se origina pues el daño, donde se origina el dolor, ¿no? Existen estos eventos neurofisiológicos de estos sitios. Este comprende 4 procesos: la traducción, la transmisión, la modulación y la percepción. Estos se producen en segundos. ¿Okay? La traducción son filas nerviosas libres que se caracterizan por tener un umbral alto a un estímulo normal, pero como es el calor mecánico, el frío, etc. Se lleva a cabo en el receptor del dolor llamado el nociceptor. ¿No es cierto? O sea, nosotros a lo largo de nuestro cuerpo, ¿no? Es como... Todos ustedes conocen las reglas que están chicas, las reglas ahí, ¿no es cierto? Entonces nosotros, todo nuestro cuerpo está mallado así. Todo nuestro cuerpo. ¿Ya?
Ahí están los discípulos. O sea, el primer punto de entrada, de percepción de una sensación, que puede ser dolorosa, frío, calor, presión. ¿Entiendes? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, el cual no viene sino a hacer una terminación periférica de una neuronal bipolar, cuyo cuerpo neuronal se encuentra en el ganglio raquídeo y en la zona basal. O sea, ya estamos avanzando. ¿Sí? La superficie y luego hay la transmisión llevado a la médula para hacer el camino que corre. La función primordial de los receptores es poder distinguir entre el estímulo inocuo y otro potencialmente dañino. Esto se logra con un umbral alto de estimulación y capacidad de codificar la intensidad del estímulo. ¿Ya? ¿Cómo le explico esto? Entonces hay un levito ahí en la copa y viene un sapo y se le empieza a pegar. Entonces la chica ya casada, entonces saca su cartera, tiene una upa y paga en el campo al sapo. Y el sapo, ahí está, se le dio, ¿no es cierto? Así, en el punto donde tú recibes el estímulo que te molesta, que te agrada. Muy bien. Una vez que él ha recibido el pinchazo por sapo, entonces el estímulo tiene que seguir un recorrido hasta que llegue al sitio donde se hace la modulación y la percepción. ¿Estamos? Entonces tiene que haber una transmisión, ¿no es cierto? Su mecanismo periférico del dolor es captado por el no selectivo y las fibras aferentes del dolor. Son estas las que conducen a niveles centrales, las fibras alfa y beta. ¿Estamos? Muy bien. Sigue la transmisión. Para que se transmita el dolor es necesario un estímulo que usualmente es periférico a través de la liberación de diversos mediadores químicos. Ajá. Acá hay un segundo componente, que no solamente es el estímulo y la percepción del punto donde se percibe o se recibe el estímulo, sino que ya a nivel de la sinapsis se produce la participación de los mediadores químicos, que es lo que facilita la percepción, ¿no? La modulación del dolor. ¿Ok? Los sectores periféricos, somáticos o viscerales desencadenando la transmisión del dolor. El mecanismo periférico de la transmisión. El sistema nervioso central tiene un rol modulador muy importante de la inhibición-sumación, facilitación de la información que le aportan los sectores periféricos. Las fibras aferentes que transmiten el impulso nociceptivo hacen sinapsis hasta el asta posterior de la médula a nivel de las láminas 1, 2 y 5. Esto ya es neurología y neurofisión. ¿Sí? ¿Entienden que ustedes han llevado? No me demoro mucho. Las neuronas localizadas en las láminas 1 y 5 dan el origen a la vía de proyección desde el asta posterior hacia el tálamo. Porque una vez que es percibido, es llevado por las fibras nerviosas con los niveles de los ganglios, ¿no es cierto? Las estaciones, digamos, hasta que llega a la médula. ¿A dónde va a ir? Al asta posterior, para luego ascender, para llevar el mensaje. ¿Sí? Pues se llama neurotransmisor, ¿no es cierto? Se hace por las vías espirituales. Aquí lo tienen, ¿no? Las vías aferentes. Entonces ustedes le ven que aquí está la piel, ¿no es cierto? El músculo, etc. Donde se va a percibir el pinchazo, el calor, la quemada con el cigarro, lo que quieras. ¿Ya? Y se va a reproducir, aquí están los receptores a nivel de la piel, por eso les digo que el cuerpo está mareado, donde están los puntos que reciben por la sensación que se. ¿Estamos?
Entonces esto lo van a recoger y lo van a llevar, ¿no es cierto?, a los distintos estaciones y luego llegan a este nivel y luego van a hacer. Qué bonito, ¿eh? Ah, primera estación. Y luego van a hacer. ¿A dónde van a ir? Al tálamo. Y del tálamo, acá se percibe, se modula y se envía a la corteza cerebral. Y es la corteza cerebral la que hace perceptible. ¿Ok? Porque hasta aquí solamente es transmisión. Pero es en la célula, en la corteza donde se hace consciente de ese estímulo. Que sea de calor, de frío, de ardor, de lo que sea. Qué bonito, ¿no? Y si la medicina es espectacular. ¿No? Ahí está, entonces más claro ya no se puede. Muy bien. Esta es la respuesta, aquí está el tálamo y lo va a llevar hacia. ¿Ah? Entonces, una de las respuestas puede ser, por ejemplo, ¿no?, que el músculo contraiga para evitar el estímulo, etc. Se hacen las vías espinotalámicas, que conocen los axes espinotalámicos, no voy a tener mucho en esto, porque esto es fisiología, ¿no? Y hablemos algo del origen del dolor. Aparte del estímulo y el origen del dolor, intervienen los mediadores químicos directos o combinados. Esos son la histamina, acetilcolina, quinina, valenquinina, canelina, sustancia P. Todos estos mediadores participan en la percepción, la modulación. Son mediadores químicos. Intensidad del dolor se hace por medio de un sistema de efectos sintetizados endógenamente conocidos como péptidos opioides endógenos. Se clasifican en tres familias: las endorfinas, U delta, encefalina y aldinopa, que es un sistema propio y natural opioide. Los opioides endógenos, analgésicos, pueden actuar sobre cualquier tipo de receptor opioide con mayor afinidad. O sea, hay receptores para los opioides. ¿Sí? Bien. Son péptidos sintetizados endógenamente que constituyen un sistema mediador de modulación del dolor. Porque tiene que haber modulación de acuerdo al estímulo, ¿cierto? Si el estímulo es muy fuerte, muy intenso, quema mucho, quema menos, entonces hay una modulación del estímulo. Su nombre se debe a que actúan sobre los mismos receptores que utilizan los opioides. O sea, hay receptores propios, ¿no? A nivel de las llegan a tres familias en las endorfinas participan en la actividad analgésica y se encuentran principalmente en la hipófisis y el hipotálamo. Por eso es que la línea que han visto hoy pasa necesariamente por el hipotálamo. ¿Sí? El péptido más conocido es la beta-endorfina, localizado principalmente en el nivel hipofisiario, hipotalámico y tronco. Y los periféricos a nivel intestinal, plasma, o sea, en todo el nivel del cuerpo tenemos receptores. Opioides también. Las encefalinas participan en la regulación dolorosa. Se distribuyen principalmente en las vías del dolor periférica del sistema nervioso central, tales como la médula espinal, hipófisis encefálico y áreas límbicas. Definitivamente en las células insulares del páncreas, las encefalinas. Mecanismo de acción de los opioides, general, pero no exclusivamente por su unión a los receptores. O sea, hay dos receptores que persiguen, ¿no es cierto?, y los captan y los transmiten. Son características de hiperpolarización, la inhibición presional. ¿Por qué se habla de esto? Porque cuando yo quiero tratar el dolor, yo puedo usar un opioide que puedo actuar y bloquear acá. Esa es la importancia de esto. ¿Estamos? ¿No es cierto?
Entonces hay opioides que actúan a tal nivel, otros que actúan a otro nivel, a nivel central, a nivel periférico. Por eso es que hacemos un recuerdo de esto. Y eso lo vamos a definir ahora que ustedes van a hacer el diagnóstico del dolor. Entonces, cuando nos enfrentemos al dolor, cuando tú te termines de tu celular y te enfrentes al paciente, ¿qué es lo que vas a hacer? Y él te trae un problema. Le prestas tu celular. ¿Quiere aprender eso? Quería buscar. Tienes que identificar, ¿no es cierto?, el problema que te trae el paciente referido al dolor, porque estamos hablando del dolor, ¿no? ¿Sí? Así es. Por eso es que, entonces yo identifico que este dolor es somático, el dolor es neurógeno, etc. Entonces yo me voy a referir a esto para ver qué fármaco voy a utilizar. Por eso es que se revisa esto. ¿Estamos? No nos vamos a entender mucho. La vía de transducción. Entonces ya hemos dicho el recorrido que tiene que ver. A este nivel las acciones de los motores están medidas por receptores acoplados a la proteína. Activación de la corriente, etc. Intervienen los electrolitos a nivel de la sinapsis neuromuscular, supresión de la corriente de calcio, de la compuerta del voltaje, bloqueando la descarga. No me quiero detener acá porque lo que quiero es más que todo que se acuerden de eso, es que hagan el diagnóstico del tipo de dolor y sepan cómo lo manejan. ¿Sí? ¿Ya? Bien, acá tenemos un cuadrito que dice por la sustancia que es el mediador químico, ¿no? Halogénico. Halogénico que es el mediador químico a dolor. ¿Ya? Dolor. ¿Sí? Entonces tenemos la densinina. ¿Cuáles son las fuentes? Los macrófagos. Efecto, activa los. La prostaglandina, lesión tisular y la cilocinasa. ¿Qué hacen? Sensibilizan los receptores. La histamina, ¿dónde se da? La plaqueta de Mantoux. Y así sucesivamente, ¿dónde se origina y cuál es su forma de actuar? ¿Estamos? Muy bien. Entremos ya un poco de lleno a lo que ustedes quieren. Terminología del dolor. Algia es igual a dolor. Es un algia que tiene un dolor. Punto. ¿Ya? Halógeno, sustancia o mecanismo capaz de producir dolor. Sustancia o mecanismo capaz de producir dolor. Alodinia, dolor provocado por un estímulo normalmente indoloro. Entonces, yo puedo hacer que solo toque a una persona así, y esa persona, ¿no? Y una sensación normal al estímulo, un estímulo que no debe producir. Eso no tiene nada que ver con un paciente que es un chinchoso, ¿no? Que le dan vuelta la hoja y grita que parece que va a matar. Eso es otra cosa. Algesia, ausencia de dolor. Algesia, sí, sentido dolor. Anestesia, abolición de sensibilidad de manera reversible. Hiperalgesia, nivel anormalmente elevado de la percepción dolorosa que tengo la hiperalgesia. Y esta es la tecnología básica que ustedes tienen que saber para identificar y empezar a hacer el diagnóstico del tipo de dolor. El paciente diabético que es amputado de pierna derecha y dice que sigue teniendo dolor en la pierna. ¿Sería alodina? Hay pacientes que le quitan el brazo y dicen que regresa al mes y le dicen doctor, me duele el brazo. ¿Por qué? Porque le han sacado el brazo, pero no le han sacado todo el componente. Muy bien. Por su dolor la aparición puede ser agudo, ¿no es cierto? O puede ser crónica. Ya vamos a entrar, ¿ya? Poco a poco. Bien. Entonces, puede ser de forma súbita, insidiosa, agudo, crónico, etc. Aquí
tenemos, ¿cómo medimos el dolor? El dolor es bien difícil medir, porque ¿quién siente el dolor? ¿El paciente o el médico? Entonces es difícil, ¿no? Dice, el doctor me duele tanto, lo sí, pero ¿cómo es? Yo no lo siento. Entonces el dolor es subjetivo, pero de alguna manera podemos saber más o menos cómo es. Entonces existe lo que se llama la escala de dolor. La numérica es de 0 a 10. La categórica es de nada, discreto, moderado, así como las encuestas, ¿no? Grado de satisfacción. ¿Sí? Bien. Y así la analógica, nada y peor. ¿Sí? Aquí tenemos otra forma. Esto, por ejemplo, puedo usar para los niños, ¿no? O para los que no son hispanohablantes. Nosotros tenemos más o menos un 35% de peruanos que no hablan español, ¿sí? En las zonas alzoandinas, generalmente en las zonas AC. Entonces son formas de que tú le dices, con tu dedito marca acá, ¿no es cierto? ¿No? Porque a eso no saben ni los números, a veces la gente. etc. ¿Sí? El dolor 10, que es el más intenso, entre 8 y 10, para hacer una comparación, los dolores más intensos. Entre 8 y 10, por ejemplo, es el dolor del parto. Es uno de los dolores más intensos que puede soportar. Pero no se asuste, chica, para eso estamos el 75 a 80% de los diferentes tipos de dolor se encuentran dentro de los ámbitos del médico general. Del médico general, o sea que el 75-80% de todos los dolores que pueden existir los pueden manejar ustedes. No tienen que ir al especialista. Por eso que estamos aquí, es como el RCP, ¿no? La RCP que les hablamos en la práctica, ¿se acuerdan? Los que ya han hecho. Y yo les decía que eso, a mi época no nos enseñaban masajes, entonces él decía, no, yo soy gastroenterólogo, yo no sé. Ella decía, yo soy neurólogo, yo no sé. Nadie sabía, todos se morían. Entonces ahora se enseña en pregrado, ya nadie puede taparse. ¿Estamos? Muy bien. Tipo de dolor. Existen dos tipos de dolor básicamente, el orgánico y el psicológico. Que ya hemos hablado de la cultura mochica. ¿Sí? Bien. Entonces ahí lo tienen. El somático a su vez puede ser nociceptivo, ¿no es cierto? O neuropático. El nociceptivo puede ser somático o visceral. El somático, soma, se refiere a cuerpo, ¿no es cierto? Hueso, músculo, etc. ¿Ya? Visceral, víscera, pues, estómago, útero, ¿no? Y el neuropático es el que se refiere a la desafectación o alguna lesión que dañe el sistema nervioso central o periférico. Puede ser un tumor que comprime un nervio, un dolor neuropático. ¿Ok? Puede ser una enfermedad como la diabetes, ¿no es cierto? Que afecta algunas zonas y fibras nerviosas, ¿no? Entonces empiezan a sentir calambre, pinchitos y cosas así. Entonces son dolores porque están dañando la fibra nerviosa. Y el psicológico, que ya hemos dicho, que siempre va acompañado del dolor. El dolor nociceptivo, mediado por los receptores distribuidos en el tejido, como el hueso, el músculo, tejido conectivo, vasos y vísceras, ¿no? Los receptores clasificados como térmicos, químicos, mecanoreceptores, o sea, puede ser de calor, puede ser químicos, arden, puede ser mecanoreceptores, presión, por ejemplo, ¿no? Yo te aprieto duro o te chanto a una máquina, algo así. Este tipo de dolor responde a los fármacos opiáceos. Ejemplo, dolor óseo, lesión tisular, etc. Muy frecuente ahora que ya no vamos al mundial, entonces
las patadas, de repente caen, pero son este tipo de dolor. Visceral de víscera, dolor intenso, sordo y difuso. Se caracteriza también por ser indefinido. El típico es la apendicitis aguda, que le duele acá, ¿no es cierto? Así se puede decir, pero está realizado. ¿Estamos? Referido a zona distante de la lesión, contractura muscular, áreas somáticas, etc. Hiperalgesia superficial o profunda, el factor emocional desproporcionado de intensidad. El dolor neuropático, como le digo, ¿no? Lesión al sistema nervioso central o periférico. Podría ser mediado por receptores resistentes a los usos usuales de opioides. O sea, un dolor neuropático no lo pueden manejar mucho con este fármaco. Ejemplo, neuroarteria porfespética, neuropatía y periférica. No sé si ustedes andan más en la calle que yo, porque mi señora no me deja salir. Me dicen que hay mucho herpes, ¿no? En este mes me han llegado 3 personas que tienen herpes. El herpes es viral, ¿no? ¿Okay? Entonces, yo tuve una promoción que le dio herpes 3 veces, un dolor intenso, dolor a cada costilla, todo eso. No había los parches de sinocaína como se está enseñando en este momento. Estoy hablando de unos 15, 20 años atrás. Muy bien. Enfoque diagnóstico, anamnesis. Entonces ya, lo primero que tenemos que hacer es, como todo, hacer el diagnóstico del dolor. Es obvio, ¿no es cierto? ¿Ante qué estamos? Entonces, para eso, utilizamos a nuestra amiga Alicia. Uy, Alicia. ¿Ya? Alicia. Ahora vamos a ver. Hacer énfasis en las formas anormales del dolor, filiación, que es básico, actividad de la persona, porque puede estar el dolor asociado, por ejemplo, los que trabajan en construcción civil, ¿no? Que cargan pesos, etc., ¿no? Muy bien. Hacen movimientos inadecuados. Estos dos chicos que están ahí en las esquinas haciendo maromas, ¿has visto? ¿No? En los paraderos, ¿sí? Hay unos chicos que se dan volantines, ahí no digo que le digo, no están jóvenes, pero cuando tengan 40 años vas a ver, te vas a notar, no hagas eso, porque son jóvenes de realmente avanzados, ¿no? En fin. Y aquellos que sean producto de sus actividades. Los mineros, el examen físico, el examen clínico completo, incluido la parte neurológica, que ustedes sospechan que el dolor puede ser local. ¿Ya? Muy bien. Y osteomuscular, etc. Acá está Alicia, ¿ves? Bien, mi amiga. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Veamos la aparición cuando aparece el dolor. Se considera un dolor agudo cuando no tiene más de 2 meses. Si el dolor persiste, incluso con el tratamiento, 2 meses o más, ya pasa a ser un dolor crónico. ¿Vamos? ¿Ya? Bien. Entonces, ¿desde cuándo apareció? ¿Dónde está localizado? Si se irradia o no. ¿Cuáles son las características del dolor e intensidad? ¿No es cierto? Si el dolor es solo dolor, es dolor a la presión, es dolor ardiente, es dolor quemante, en fin, la característica del dolor. ¿Ya? Bien. Y los agravantes. Entonces el paciente dice, doctor, ¿cuándo hago esto? ¡Ah! Peor. Todo eso forma parte, ¿ya? ¿De qué? De Alicia. No se olviden. Acá tenemos todo lo que puede manejar, ¿no? Un posible dolor abdominal. Entonces tenemos todo un mapa de problemas que se pueden dar por cuando aparece un dolor abdominal. ¿Sí? Bien. El dolor visceral. Generalmente difuso, referido generalmente a lugares lejanos de la zona de origen. Referidos a fenómenos de isquemia o infarto, sea infarto renal, cardíaco, mesentérico, etc. No se olviden que un infarto, una embolia de la mesa de la
arteria mesentérica puede estimular un infarto del cara posterior. ¿Se acuerdan? ¿No? Por eso es importante hacer el análisis bien. ¿Ya? Inflamación, dolores por peritonitis, pancreatitis, que son dolores muy intensos, que generalmente empiezan en la zona lumbar. ¿No es cierto? Sí. Cólico renal, que también son muy intensos, intestinal y genital. Y así tenemos, ¿no es cierto?, el tratamiento de los dolores hepáticos, gastroenterales, etc. Estos son esquemas. Yo soy enemigo de dar dosis y recetas. Yo creo que el médico, con lo que sabe de su farmacología, debe hacer sus propios esquemas. Pero en fin, por el mismo precio te lo voy a dar. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Aquí tenemos un espasmolítico, etcétera, la dosis en presencia de gotas, si es subcutáneo, inyectable muscular, las dosis en niños, el tiempo de duración, o sea, la vida media útil de lo que tú utilizas, ¿no es cierto? Sí. Pero tienen sus complicaciones como son estas. Midriasis, fotopoieca. Tengan mucho cuidado con esto porque a veces con mucha frecuencia se toman espasmolíticos, sobre todo los que manejan, ¿no? Entonces el cálculo se puede alterar, ¿ya? O y no puedes ver bien dónde vas, ¿ya? De repente tú te metes en casa de otro, ¿no? Es tu casa. Bien. El dolor abdominal moderado de abdomen es el dolor menstrual, se clasifica así. La literatura dice que se puede manejar bien con el ibuprofeno a estas dosis, y hay otras medidas que lo van a hacer el otro año para estudio clínico de crisis. ¿Quién mejor que esto? ¿Quién lo sabe? Las chicas. Yo nunca he sentido dolor menstrual, no puedo decir mucho. En fin, se agrega a eso reposo, restricciones, bolsas de agua caliente, buena hidratación, relajación, etc. Hay distintas formas. Si se agrega diarreas, vómitos y pericias, entonces ya se toma otro tipo de conducta, solicitar exámenes, etc., ¿no? Y ir avanzando en el diagnóstico. Hay una cosa que es muy importante en el manejo del dolor. Por ejemplo, el dolor de la colicitis aguda. El dolor de la colicitis aguda es muy intenso. ¿Alguien ha un cólico biliar? ¿Alguno de ustedes? Todavía no, ¿no? Ya, bueno. Entonces es un dolor muy intenso, casi un poquito menos que el dolor del infarto renal. Es muy intenso, ¿no? Bien. O un dolor también apendicular, pero con ya una apendicitis avanzada. Hay que tener algo en cuenta muy importante. El dolor debe ser para el alivio del o sea, el tratar este tipo de dolor. ¿Qué sucede? Muchas veces los pacientes que van a operarse de colicitis, entonces tienen que hacer las operaciones y muchas veces el cirujano, porque están muy fastidiados, tiene razón, les aplican espasmolíticos, ¿no? Para calmar el dolor. Pero ahí vienen algunas consecuencias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Yo cuando era joven como ustedes, trabajaba en la asistencia pública, ahí en Grau, donde era antes, ¿no? Entonces, con mucha frecuencia llegaba cuadros de apendicitis aguda. Y con una cierta frecuencia llegaban nuestros peruanos, muchos de ellos hablando quechua, algo, ¿no? Había menos conocimiento de cultura de salud en esas personas, ¿no? Las echabas a la cama, muchas veces paisanitas nuestras, y que se habían puesto periódicos, sacaba así como un faro, periódicos, y después sacaba ruda, ¿no? Y cosas porque ellos se tratan así, pues, ¿no? Tratan así. Le ponían un espasmolítico, le calmaba un poco para prepararlo para cirugía. Y cuando se calmaba, se escapaba. ¿Sí? Pero resulta que a las 12 horas regresaban, pero ya complicados. Una apendicitis ya complicada. ¿A qué me refiero? Que cuando uno trata el dolor abdominal, lo debe hacer
pero que no llegue a enmascarar el dolor, solamente para confort del paciente, ¿ya? De tal manera que no usen ustedes, porque a veces unos colegas quieren lucirse, ¿no? Le meten el más potente y le bloquean todo, el paciente tiene esa conducta. ¿A quién quiere que le abran la barriga? Nadie, ¿no? Entonces, bloqueamos el dolor y se enmascara el diagnóstico o se complica el cuadro clínico de la persona. ¿Estamos? ¿Ya? Ese es el mensaje de esta lámina. Muy bien. El dolor somático, soma, cuerpo, ¿no? Entonces, localizado, continuo, mediante ejemplos, traumatismos, atricciones, artritis, tendinitis, esguinces, fracturas, golpes, etc. En lumbalgias, debido a traumatismo mecánico, desgarros, inflamatorios e infecciones, también en otros cuadros como faringitis, todo lo que es cuerpo soma, quemaduras, etcétera, etcétera. Lo puedo manejar con analgésico simple en estas dosis, ¿no es cierto? Y lo manejando. Si el dolor está acompañado, por ejemplo, de fiebre, podemos dar un antipirético, etc. Entonces ya viene lo que se llama el arte de curar, ¿sí? El arte de curar, que es combinar lo que se llama el tratamiento multimodal. ¿Saben lo que es el multimodal? Después de esa salud de verdad. Me lo en la captura. Multimodal se refiere cuando uno utiliza dos o más fármacos de distinta estructura química para conseguir el mismo objetivo. ¿Ya? ¿Ok? Multimodal. Cuando ustedes escuchen, por bueno de especialidad se usa mucho multimodal. ¿No? O puede ser también infectología, cuadricultura, multimodal. ¿Estamos? Aquí tienen algunos cuadritos. Seguimos con el somático, ¿no? Y aquí agregamos el dolor oncológico, ya es un dolor crónico. ¿Ya? Muy frecuentes son las contracturas musculares, que es lo que yo hasta ahora tengo, ¿no? Se me ha hecho ya un dolor crónico. Felizmente que el mes pasado fui al congreso de terapia del dolor y han salido unos tratamientos espectaculares, ¿no? A ver si ya se maneja de otra manera, más invasivo, ¿no? Esto me dio en el COVID, ¿no? Bien. Si hay contractura muscular, entonces el multimodal nos dice que además del dolor, podemos dar relajantes musculares. Si asociamos un analgésico con un relajante muscular, ¿cuál es la fisiopatología del dolor de la contractura? El músculo entra la sangre. ¿Qué transporta la sangre? Entre otras cosas, oxígeno. ¿No es cierto? El oxígeno es un excelente, ¿no es cierto?, elemento que participa en la salud del tejido, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces oxigena el tejido y el tejido oxigenado hace las funciones que le corresponden. ¿De acuerdo? Cuando hay contractura, entonces se contrae el músculo y la entrada de la sangre se dificulta. Entonces ya no entra tanto oxígeno. Y se produce una acidosis láctica. Y la acidosis es el que produce. Entonces, si tú tratas todo un dolor por contractura solamente con analgésico, no vas a conseguir lo que quieres. Tienes que agregar un relajante muscular que permita que se afloje el músculo para que pueda recibir sangre oxigenada. ¿Ya? Así funciona. ¿Ah? Bien. El dolor oncológico ya es un dolor crónico, ¿no? Estos dolores crónicos se manejan en las unidades de terapia del dolor, donde los anestesiólogos somos papá. ¿Ya? La primera unidad de terapia del dolor, modestia aparte, la fundé yo, en el mejor hospital del Perú, ¿no es cierto? Ya por el año 2000, ¿no?
Y desde ahí se creó toda una unidad. Y de todo el Perú venían a hacer su capacitación. Y hoy ustedes estaban escuchando, porque llevan que existen unidades de terapia del dolor. ¿Sí? ¿Han escuchado? Bueno, esa las hizo Abelardo. Nosotros, yo como jefe de departamento, mi función no solamente era de vanguardia o de caso medio, no lo hacía. Nosotros ya vemos la política de la institución. Entonces nosotros miramos lo de anestesia, especialmente el que habla, que diario al hospital de Menara se hacían unas 2.500 consultas externas, diario. De esas 2.500 consultas externas, más o menos el 45% de los pacientes de todas las necesidades tenían un síntoma común, el dolor. En endocrinología, en neurología, en cirugía, en traumatología, en medicina interna, había dolor. Y los médicos, entre otras cosas, le daban analgésicos, ¿no? Pero no mejoraba, pues. Entonces los médicos andaban, los pacientes andaban rotando de consulta en consulta, de especialidad en especialidad, a ver si alguien les quitaba ese dolor. Entonces, aquí hay hueco, yo me meto ahí. Formamos médicos en terapia de dolor, una doctora fue a Francia, otra a Miami y otra a Brasil. Una vez que hicimos PAP, creamos la unidad de terapia de dolor. Y los médicos primero no querían. Decían, ¿qué hacen los anestesistas haciendo consulta externa? Ellos tienen que estar encerrados dentro de la sala de operación. Es como si fuera el ligancho, ahí no tienen que estar encerrados. Pero era idea de esa época. Entonces nosotros creamos la unidad de terapia del dolor. Ahí se hace todo este tipo de tratamiento, ya que es un dolor especializado. ¿Ya? Bien. Entonces acá vemos, por ejemplo, esta columna es una columna normal, ¿no? Las vértebras, ¿no es cierto? Los espacios intervertebrales, todo normal. Miren esto. Se han achicado, se ha aplanado, se ha degenerado. Esto ya es. No hay forma de que eso ya es degenerativo. ¿No es cierto? Ya no se puede hacer una columna. Estos pacientes sufren dolor. ¿Ya? Entonces acá está nuestra unidad de terapia del dolor, este es el anestesiólogo, el paciente y estos los residentes. Otras formas para manejar el dolor, ya lo hemos hecho en práctica, ¿no es cierto? Igual, acá por ejemplo, para los que ven fútbol, ¿no? Para acá la foca, viene y le una cosa con humo en la pierna y ya uno para y a correr. ¿Qué es esto? Anestesia. Hay otra forma de dar anestesia con hielo, frío, gas frío. El hielo es un anestésico. ¿Sabían? Sí, ustedes sabían, ¿no es cierto? Es un anestésico. Y se le puede agregar obviamente un anestésico. Bueno, dolor crónico y psicótico, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Más de 6 semanas, ya, dolor crónico. Complicaciones de neuropatía diabética, fracturas patológicas, cáncer, incluso neuropatías de trastornos psicosomáticos. Involucra mayormente los sistemas músculo-esquelético y nervioso. Muchas veces involucra componentes sociales, psicógenos, económicos y culturales. ¿No es cierto? Entonces, hay personas que de acuerdo a su trabajo, ya eso es por eso que el dolor se mezcla con elementos psicógenos. ¿No es cierto? Cuando les hacen trabajar, les duele más. ¿Ya? Entonces, el médico tiene que saber enfrente de quién está. Porque eso se llama. ¿Usted lleva psiquiatría? No. Bueno, eso se llama manipulación o ganancia secundaria. Sobre todo los obreros. ¿Ya? Mi hospital antes se llamaba obrero. O sea, nosotros éramos puro obrero, hombre, mujer. Entonces, debe ser por su cultura, no sé, ¿no? Entonces, ellos se autogeneraban dolores. ¿Ya? Por ejemplo, los días lunes, sobre todo los construcción civil y los pescadores, venían con quemaduras, se quemaban la pierna. ¿Y cómo te has quemado?
con el tubo de escape del motor de la lancha. Se quemaban de verdad. Entonces había que darle descanso médico una semana. No trabajaba y cobraba. Vivos hoy, pero los peruanos somos vivos, pues, ¿no? Recontra vivos, ¿no? O cuando le dan un trabajo que a él no le gusta, ¿no? Estamos hablando de trabajo manual, ¿no? Carpintería, ebanistería, construcción civil, lo que quieras, de eso, ¿no? Entonces fingían un dolor cuando hacía esa actividad. Entonces tú tienes que saber identificar la intención final de esa persona. Ahí estamos hablando también de la parte psicológica del componente del dolor. Eso se lo van a decir, espero que psiquiatría se lo enseñe. ¿Ya? No tenemos mucho eso. Los días lunes, futbolistas, pescadores, construcción civil, haciendo cortes. Muy bien. Muchas veces se involucran componentes sociales, psicológicos, económicos. Claro, esto genera esto y esto. ¿Por qué? Porque eso les da descanso médico una semana y se iban a trabajar a otro lado. Tenían doble remuneración. ¿No? Muy bien. Hemos hablado del dolor neuropático, ¿no? Se puede utilizar el manejo con un opioide vía oral, tipo tramadol, codeína, morfina o pareceral asociado al paracetamol, 1 gramo cada 8 horas. Si el componente somático usa el opioide, se agrega un AINE oral al inicio. O sea, ya viene la combinación de fármacos y terapias de acuerdo al origen y a Alicia que hayamos hecho nosotros. ¿Sí? El óxido nitroso, pues lo he puesto, acabo de poner ahí, que es un potente gas que se usa en anestesia, que tiene un poder analgésico muy fuerte. Si tú lo das al 20%, tienes la capacidad de 15 miligramos de morfina. Por eso que los dolores, especialmente de columna, acabo de verlo en este congreso, que se está usando, aparte de todo lo que es fármacos, bueno, de ese tipo, otros fármacos que son, por ejemplo, el ozono. Ya no me dio tiempo para ponerlo ahí, pero te lo digo, ¿ya? O sea, aparte de todo lo que es opioides, analgésicos, todo, ahora está usando ozono. ¿Ya? ¿No ves? Dice que sí. ¿Ya? ¿Ya estamos ahí? ¿Ves? ¿Cierto? Ya. Se usa ozono y se usa óxido nitroso. O sea, en la columna se entra como si fuera la parascopía, se llega a la zona del núcleo pulposo y se inyecta ozono y óxido nitroso. ¿Ya? Espectacular tratamiento. Este es lo último que ha salido en todo. Pero eso ya lo hace el especialista. Ustedes no lo van a hacer porque si no lo dejan poco. ¿No? Pero sí saben, como cultura, no, usted tiene que ir al taxilio, ¿no? Referir al taxilio, para no hacer eso. Muy bien. A partir del dolor, ya estas son las combinaciones, ¿no? Etcétera, que se pueden hacer y los coadyuvantes, ¿cierto? Los AINES forman un espacio importante dentro del tratamiento cuando se asocian, pueden asociarse a lo más simple, analgésico, ¿no? El paracetamol, la antarquina, o si no, ya mezclarse con pruebas. Seguimos. La dependencia física y la tolerancia. La tolerancia y la dependencia física son fenómenos previsibles en tratamientos prolongados. No deben confundirse la dependencia psicológica, adicción o el abuso de drogas. La dependencia física se manifiesta cuando se suspende abruptamente o se usa naloxona o se presenta estado de ansiedad. Entonces una cosa es adicción, otra cosa es dependencia, ¿no? Y eso se puede descubrir ¿con qué? A ver, ¿cómo lo puedes decir? Tú le das, ay, este dolor bendito sea, con esta partidita todos los días tomo y estoy feliz todo el día. ¿No? ¿Sí? ¿Qué es eso? Dependencia. ¿No es cierto? Entonces, pero como tú eres más vivo, entonces le dices, ahora se va a tomar esta otra que es igualita, pero es un placer.
Entonces lo toma, el placebo, y dice, ay, cómo me calma. Y no está tomando más que un placebo. Eso es el juego y el arte de la medicina, porque no podemos permitir que la persona se vuelva dependiente. La persona dependiente es muy proclive a hacer problemas psicológicos posteriores, como es la adicción. O sea, los médicos también tenemos que ser preventivos. Miren qué bonita es la medicina, ¿no? Cómo se va comprendiendo al ser humano en todas sus manifestaciones, ¿no? Y, bueno, a mí me encanta la medicina, no sé, ustedes ok, interacciones con los aires. No, ya lo veo. Bueno, la morfina queda más usada, ¿no? De esta forma, ¿no? Dosis de carga. Esto ya se refiere a pacientes que son crónicos, que entran a las unidades de dolor. Entonces, ahí sí nosotros manejamos toda esta combinación, sobre todo los opioides, ¿no? Los opioides. Efectos secundarios de los opioides, ¿no? Constipación, que es muy molestosa, náuseas, vómitos, sedación, depresión respiratoria. Cuidado con estas personas, ¿no? Porque generalmente estos son, como hemos dicho, los pacientes oncológicos generalmente, o enfermedades degenerativas, ¿no? Tipo artritis, artrosis, diabetes terminales, etc. Tienen ya que son crónicas, ¿no? Y las personas entran en depresión, ¿no? Si yo le digo a una persona, oye, ¿sabes qué? Lo que tienen que operar en las 4 horas. Tú sufres un impacto, ¿no es cierto? Está bien, te opera. Me van a operar. Es un impacto, ¿no es cierto? Muy bien. Imagínense, se va a tiene cáncer. No. Depende de estar emocionada la persona. Hay unos que superan, etc. Entonces, si tú, como tienes dolor, y tú cometes el error de comenzar a tratar el dolor de ese paciente que tiene cáncer con opioides, lo puedes llevar a una depresión. Entonces hay que saber cómo se va manejando la cosa. Muy bien. En la forma de administración, bombas continuas programadas. El paciente oncológico, que nosotros ya trabajamos, esto ya estamos en el tratamiento especializado del dolor, se hace en las unidades de dolor y se utilizan las bombas, ¿verdad? Que utilizamos para poner endovenoso en los hospitales. Entonces nosotros en el frasco lo cargamos con el fármaco, combinamos, puede tener opioides, analgésicos, etc. Y lo programamos. Esos pacientes, ¿no es cierto? Generalmente son cánceres terminales, se les hace un bloqueo epidural. El bloqueo epidural, el catéter sale por la espalda y se lleva hasta acá, y acá se conecta al suero y a la bomba. Y el anestesiólogo lo programa, de acuerdo a la modulación, a la intensidad, a la frecuencia del dolor del paciente. Entonces yo a este paciente voy a comenzar con morfina y la bomba le voy a poner que va a recibir tal dosis cada tantas horas. Lo programas. Muy bien. Entonces, pero el paciente de este tipo es un paciente ansioso, porque el dolor de cáncer no es cualquier cosa tampoco. ¿No es verdad? ¿Sí? Entonces está atento de que de alguna manera sabe que eso tiene que ser cada 8 horas. Y cuando está en la hora 7 ya tiene miedo. Y el paciente puede manipular el equipo. ¿Sí? Bien. Entonces le ponemos con un catéter transdérmico y por ahí con esta bomba nosotros lo programamos. Como todo avanza, entonces existen ya bombas que se utilizan, se colocan y nosotros lo podemos llevar en nuestro celular. De tal forma que si tu paciente, tú lo tienes en tu celular y tú te vas al concierto del grupo 5 y de acuerdo desde ahí se puede programar la dosis. Sí, ¿no? Y también hay formas para evitar que el paciente se lo repita, porque tiene una forma donde el paciente puede
activar y darse una dosis suplementaria. Y puede llevarlo a la radiación, porque está sobredosificado. ¿No es cierto? Bien. Otros coadyuvantes del manejo del dolor son el uso de corticoides. Los hace metasona, metandosas, prednisona, generalmente oral. La prednisona generalmente que se da viene en tabletas de 5 miligramos y se puede llegar hasta 40 miligramos para comenzar. Ustedes se acuerdan por fisiología, yo sé que lo saben, que el organismo produce 5 miligramos de prednisona al día, que es lo que contiene virus. ¿No es cierto? O sea, si tú le recetas a un paciente 5 miligramos de prednisona, no pasa nada. ¿No es cierto? Porque es lo que su necesidad diaria. ¿Ya? Por eso es que nosotros podemos empezar con 10, 15, hasta 40. ¿Ya? ¿Bien? Los pacientes que son depresivos tienen doble tratamiento: utilizar antidepresivos y apoyo psicológico. Psicoestimulantes en el caso que sea necesario y terapia psicológica, muy importante el soporte psicológico. Se utilizan anestésicos, ya lo hemos visto, ¿no? En los partos, estamos en la práctica, los partos, muy presentes, ¿no es cierto? ¿No? El óxido nitroso, que lo acabo de agregar, y el ozono, que este es lo último que ha salido hace 4 o 5 años. En este congreso lo acaban de traer. Si repiten de año, ahí se lo voy a explicar mejor. Ya, aquí tengo un aparato muy bonito como aprovecho. Opioides, metiltrana, metilidina, codeína, siempre ir de menos a más, ¿ya? O combinados, ¿no? El uso de la gabapentina es un soporte importante, pero no se olvide que también puede producir estado de depresión. ¿Estado qué? Son unidades especializadas, como he dicho, en el dolor crónico, en algunos casos agudos, pero realmente crónico. Son unidades multidisciplinarias a cargo de la anestesiología, es la forma moderna del tratamiento del dolor. ¿Por qué multidisciplinario? Porque estas unidades que nosotros tenemos también participan psiquiatras, psicólogos, terapistas físicos, porque la gente no solamente vive por la tela, sino viene por ayudar, ¿no es cierto?, a hacer terapia física también, o ayuda psicológica, etc. ¿No? Entonces tienen un dolor, con bloqueo, con catéteres, etcétera, etcétera. Y además tienen su cita una vez a la semana de soporte. Entonces ya es un tratamiento conjunto, porque hemos dicho que los dos tienen dos componentes. No solamente se va a tratar con la fase farmacológica, claro, ella tiene que ver los signos vitales. Muy bien. El dolor agudo, la migraña, que ¿alguien de ustedes sufre de migraña? ¿Tú también? Cambia de novio. Entonces la migraña es un problema. Mañana, no, el viernes, no sé por qué me pasa. Mi promoción cada aniversario. Entonces yo tengo que hacer el discurso de Dios en la lengua de había que hablar ahí sobre los problemas médicos. Y ahí tuvimos que tratar algo sobre la patria, ¿no? Y para las líneas de migraña, actualmente se está usando, la semana que pasada vino el doctor Miente de Colombia a dar una charla de uso de óxido nitroso tratamientos espectaculares, ¿no? Eso vendrá más adelante, otra vez que ya esté acá, ¿no? El dolor del parto. El dolor del parto, no sé si ustedes tengan la mala suerte. No, los próximos años van a llevar, tienen obstetricia. No puedo ver. ¿Qué cosa? ¿Qué pronto?
Químico. ¿Sí está bien? Ah, químico, pero si no estás en el segundo de Bueno, ya termino yo. Le decía que después de la mala suerte, qué raro, pero si no hace calor acá. ¿Qué no? bueno, de repente se encuentran conmigo otra vez. ¿Ya? Para hablar de esto, de los del patio, etc. ¿Ya? Una clase bien bonito. Traigan su cocina. Bien. Entonces el dolor del patio se maneja de distintas formas. Muy bien. Entonces acá tiene para terminar la consulta externa del paciente con dolor, la doctora, el residente, ¿no es cierto? Haciendo el diagnóstico, la licia, etcétera, etcétera. Entonces, igualmente acá, ¿no es cierto? Entonces, este paciente necesita hacer ya un procedimiento. Este es un procedimiento, se le está colocando un epidural con catéter que va a salir por acá y se va a ir ahí y se va a conectar luego a un frasco donde hay morfina, ¿ya? Este paciente, después del procedimiento, pasan a la sala de recuperación para luego ya poderse retirar a su casa, ¿no? O algunos que son hospitalizados se van a su sala de recuperación. Y nosotros, está pasando la visita del día anterior y se están evaluando. Todo este ciclo se hace modernamente en las unidades terapéuticas. ¿Ok? Bueno, este es un paciente exactamente, miren, acá está el catéter, tengo ya. Curación idéntica se echa para acá el paciente. Bueno, esto ya lo hemos visto en la práctica. Esta es anestesia obstétrica con gas, óxido nitroso. Nosotros también creamos la primera unidad de la anestesia del parto. El dolor del parto es un dolor agudo. ¿Dice el dolor? Entonces lo manejamos a manera con epidural, una cosa muy simple. Óxido nitroso para el dentista. Cuando ustedes van a Estados Unidos y si les duele la muela, tienen que ir al dentista. Y el dentista te pregunta, ¿tú qué quieres? ¿Aguja o gas? Tú decides. Muchos quieren gas. ¿Ya? ¿Ok? Otra realidad, ¿no? Esta es la mejor.